Amigos de Benepress, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. A esta hora les saluda Fernando Tineo. Como ven, estamos en compañía de María Corina Machado. Bienvenida a Benepress. Gracias, Fernando. Gracias por recibirnos acá en la sede de esta organización de Vente Venezuela. Muchas gracias a ti, bienvenido. Bueno, va terminando ya 2019, un año en el que al principio se planteó una ruta política para tratar de darle por finalizado esta época dictatorial en Venezuela. No se consiguió, al menos hasta hoy, cuando estamos a 13 de diciembre. ¿Qué crees, María Corina, hasta el día de hoy que faltó para darle término a la dictadura en Venezuela? Yo creo que faltó permanecer con disciplina, consistencia y coherencia, avanzando en la única ruta que nos va a liberar de un sistema criminal, de un sistema mafioso, y que fue el compromiso asumido el 23 de enero y además plasmado en un instrumento legal aprobado en la Asamblea Nacional, que es el Estatuto para la Transición. Ahora, en los términos que tú dices, yo sí creo que es importante entender qué nos ha dejado este año. Yo creo que nos ha dejado mucho más claridad en varios planos, ¿no? Lo primero, está claro que el horror que vive Venezuela no se va a parar hasta que no salgan Maduro y los criminales del poder. O sea, que no hay forma de ponerle pañitos calientes ni de normalizar la situación como algunos pretenden. Y no es verdad que el país se está estabilizando ni que las cosas van a cambiar para mejorar, como algunos pretenden creer, una burbuja que se pretende presentar desde Caracas, ¿no? Cuando sabemos que es un país que está realmente cada vez peor cada hora que pasa. Lo segundo, yo creo que también ha quedado claro que el régimen pretende y está dispuesto a todo en términos de desestabilizar la región. Algo que hemos advertido desde hace mucho tiempo y que mucha gente no quería creer, que incluso países del sur que decían, no vale, nosotros estamos lejísimos de Venezuela, eso no tiene nada que ver con nosotros. Mira lo que ha pasado en Chile, en Ecuador, obviamente en Colombia. Entonces, es un proyecto continental que por lo tanto tiene que ser combatido con una estrategia hemisférica. Y lo tercero, yo diría que ha quedado claro que los errores políticos tienen consecuencias y se pagan. Yo creo que se han cometido errores muy graves, como ¿Como cuáles? Bueno, como el llamado diálogo de Noruega, que nos enteramos en mayo que tenía ya muchos meses andando, de espaldas al país, de espaldas a los aliados internacionales. Yo no sé si todavía está vigente o no, no sé si tú lo sabes, yo no lo sé. Por ejemplo, el 30 de abril, que terminó siendo una operación de cohabitación con las mafias, dejando a ciertos actores de la mafia, digamos, judicial y militar en el poder, algo que sería inadmisible para la sociedad venezolana. Otro error que yo considero muy grave fue abrirle la puerta y entregarle la Asamblea Nacional a exdiputados chavistas que habían perdido claramente su investidura. Todo el mundo lo sabe, lo han dicho todos los juristas venezolanos. No me explico cuál es esa lógica detrás de eso. Hace apenas unos 3 días se juramentaron a 7 exdiputados más. O sea, ¿por qué una instancia que ha sido reconocida por los venezolanos, por la comunidad internacional, se le está entregando al chavismo? O sea, ¿usted no cree que, por ejemplo, eso haya sido conversado? Vamos a llegar a un acuerdo, ustedes vuelven, total, la oposición es mayoría dentro del Parlamento, y ese acuerdo sea para tratar de buscar una salida política. ¿A cambio de qué? ¿No está de acuerdo usted? Pero explícame, ¿a cambio de qué, Fernando? ¿Qué salida política? La normalización del país para derivar en una elección parlamentaria en una situación de usurpación y excepcionalidad como establece el estatuto. ¿En qué momento dejó de estar vigente el estatuto? Un acuerdo de espalda al país. Yo creo que el país no va a aceptar nada que implique repartición de espacios y de cuotas entre partidos o entre políticos, mientras aquí Venezuela se muere de hambre. Y la realidad, Fernando, es que hemos entendido finalmente, yo creo que ese es el punto más doloroso, pero a la vez más importante de este año, es que aquí hay mucha gente haciendo mucha plata a costa del hambre de los venezolanos. Y esos que están haciendo mucha plata. ¿De la oposición? De todos los sectores, pero no te estoy hablando nada más de la política.
del Sí, sector claro, financiero, de los medios de comunicación, del sector académico, del sector empresarial. Aquí hay gente que ha sido cooptada por el sistema. O sea, cuando tú tienes una persona, sea un banquero, un periodista o un político, que ha recibido dinero de testaferros del régimen, son tan parte del sistema como el propio testaferro. Y eso yo estoy segura que tú lo entiendes, claro. En tu medio está pasando. Entonces, ¿qué significa esto? Que estos sistemas utilizan la corrupción como un mecanismo de neutralizar las fuerzas que hay en la sociedad para buscar la liberación del país. Entonces, una vez que ese esquema de corrupción empieza a develarse, se neutraliza el efecto de ese dinero que ha cooptado personas, porque ya la gente sabe quién es quién. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes que ha ocurrido es que se devele eso, que obviamente es indignante que ocurra. La gente siente asco, la gente siente repugnancia, no porque el régimen esté robando, eso ya lo sabemos, pero que hayan personas que considerábamos parte de la lucha contra el sistema de mafias y que se demuestra que han estado vinculadas de una manera u otra es profundamente doloroso. ¿Tienes nombres de personas que estén...? Pero bueno, ahí están las investigaciones de tus colegas, ahí está la investigación de Armando Info, ahí está la investigación de Panam Post, y lo que yo creo que los medios tienen que sacar eso para afuera, obviamente de una manera seria, responsable y autónoma, porque, claro. Mira, no hay nada que yo valore más, Fernando, que el honor, la reputación, la palabra y la credibilidad. Por lo tanto, yo no voy a acusar a nadie sin pruebas. Para eso existe la justicia, que en Venezuela no hay, pero tenemos la justicia internacional. Y la justicia internacional sí tiene mucha información. Y yo, si algo yo le pido a la comunidad internacional, es que dé a conocer las informaciones que se tienen. Hay muchos expedientes que están cerrados, como dicen en los Estados Unidos, la justicia norteamericana. Hay muchas personas que han sido sancionadas por el gobierno de Brasil y no se ha hecho público todavía. Ese es el tipo de cosas que yo creo que contribuirían a desmontar una estructura del colaboracionismo criminal. Cuando usted habla de cohabitación, ¿a quién se refiere? ¿Quién está cohabitando con el régimen? Y le hago directamente la pregunta. Juan Guaidó, quien es el que encabeza todo este movimiento desde el 23 de enero, ¿es quien cohabita con el régimen? La ruta del 233 es lo opuesto de la cohabitación. La ruta del desconocimiento del régimen, del estatuto de la transición y del TIAR es lo opuesto de la cohabitación. Ahora, la ruta que plantea reincorporar exdiputados para buscar, como tú mismo has dicho, un acuerdo entre las partes. ¿Entre qué partes? ¿Entre cuál de las mafias? ¿Las que importan comida podrida? ¿Las que explotan, los lingotes de sangre? ¿Las del tráfico de armas? ¿La del tráfico de niños? ¿Con cuál de las mafias es esa cohabitación, Fernando? Entonces, cuando tú me dices que aquí hay un sector que busca un acuerdo y que por eso traen a estos señores que están tomando por asalto la Asamblea Nacional. O bueno, algunos te dirían no por asalto porque les abrieron las puertas y los aplaudieron. Y pensando en la posibilidad de una elección parlamentaria, de verdad, la elección parlamentaria bajo el Estatuto de la Transición, o es que ya decidieron desconocer el Estatuto de la Transición, porque tú tendrás, pienso yo, que estar de acuerdo, que si tú tienes un régimen criminal que preserva el monopolio de las armas, de la propaganda, de la justicia y del dinero. Ellos preservan eso en las mafias. ¿Tú crees que aquí va a haber una elección competitiva? ¿Tú crees que el régimen va a entregar de alguna manera el poder? Señor, nosotros llevamos 25 elecciones en estos 20 años y ha quedado claro que esta gente no va a entregar el poder por una vía electoral. Si hay algunas personas que se sienten que están muy cómodos en esta situación de convivencia, que se volteen y vean al país. O sea, ¿cómo pueden decir algunos que Venezuela está mejor en estos días? ¿Tú lo has visto? Y empiezan a decir, es que hay cola en las carreteras y en la autopista, es que hay bodegones full de comida, es que hay luces decorando la ciudad. O sea, ¿de verdad puede llegar a ese nivel de cinismo de pensar que hay una Venezuela que está mejor? ¿Cuántos niños se están muriendo mientras tú y yo estamos hablando? Incluso de enfermedades, y hay que decirlo, enfermedades sexuales.
La semana pasada murieron 4 en el JM. En JM de los Ríos. Entonces, ¿cómo le pueden mirar a la cara a un venezolano que está padeciendo esto? ¿Tú sabes lo que está ocurriendo en el resto de Venezuela fuera de Caracas? Una Venezuela que se está somalizando. Claro, pero a ver, yo estoy seguro que el año que viene el régimen va a convocar en cualquier lado, en la Constituyente, en el CNE, en el Tribunal Supremo de Justicia, va a convocar elecciones legislativas de la Asamblea Nacional. ¿Qué hacer? No ir, perder la Asamblea. Bueno, en primer lugar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a reconocer la Constituyente cubana que desconociste el 20 de mayo cuando Nicolás Maduro pretendió imponer una farsa electoral? Y además llegó al extremo de utilizar la comida como chantaje, porque en ese momento le dijo a todo el que no vaya a esa elección le quito el clap, y el país se le paró y le dijo, ¿sabes cómo es? No me la calo. ¿Pero qué va a hacer la dirigencia con un estadio como ese? Ya voy. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a reconocer el Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a entrar en el juego del régimen? El punto aquí es que no es lo que va a hacer el régimen. El punto aquí es qué vamos a hacer como sociedad para hacer lo que el país nos está exigiendo y demandando, y es que Maduro se vaya. Aquí hay dos posiciones. Los que dicen, Maduro se queda, y ellos dicen, se queda para siempre. Y entonces, esa ruta es la ruta que te dice, aquí no hay fuerza, aquí hay que aceptar lo que ellos nos lancen, así sean migajas. Y discúlpame, pero las elecciones parlamentarias son migajas. Son migajas. Es decir, esto es lo que hay, te la calas. Y además te las calas en las condiciones que ellos pongan, porque tú me puedes decir que van a cambiar los rectores del CNE, ni que te pongan a la Madre Teresa de Calcuta, a Nelson Mandela y a Martin Luther King de rectores. Tú teniendo el sistema criminal en marcha, en pie, en funcionamiento, aquí no hay elección libre, punto. Entonces, la actitud no puede ser, es que eso es lo que ellos nos van a dar. No. El punto es, ¿qué es lo que nosotros nos vamos a ganar? ¿Cuál es nuestra política? ¿Y cómo enfrenta entonces la oposición política al régimen ese escenario que es factible? Primero, defendiendo la Asamblea Nacional. ¿Pero cómo lo van a hacer? En primer lugar, no permitiendo que unos exdiputados se instalen en la Asamblea a deslegitimar la Asamblea. Bueno, pero ya están ahí. No están allí. Están allí como usurpadores. Es un hecho, ellos están allí, están votando, están deliberando, están de alguna manera discutiendo. ¿Con la anuencia de quién? De la oposición. Entonces, ¿quién está cometiendo el error? Y lo que mi pregunta es, ¿cómo ese escenario político, y que es muy factible que suceda, porque sucedió el 20 de mayo, Maduro fue y se eligió, y lo reconocimos. Pero está mandando, tiene el poder. ¿Y tú no de crees, las armas, del dinero, tú lo acabas de decir. ¿Y tú no crees que avanzamos tremendamente con la aplicación del artículo 233? ¿Qué se logró este año? Montar todo un sistema de sanciones contra los criminales y corruptos y contra quienes estaban importando, entre otras cosas, comida podrida. Se logró la aplicación del TIAR, la activación del TIAR, que es quizás uno de los instrumentos más interesantes y más poderosos para construir una amenaza real, inminente y severa y cercar a un régimen criminal. Y se logró cohesionar a toda la sociedad venezolana en la urgencia de la salida inminente del régimen de poder. Se logró algo que es extraordinario y que permitía avanzar en el camino de, como se ha llamado, el cese de la usurpación. Yo lo llamo el desmantelamiento del sistema criminal. Ahora, ¿qué ocurrió? Que hubo actos que antes mencionamos, que desviaron la ruta, que confundieron y que decepcionaron no solo a los venezolanos, sino también a aliados internacionales. ¿Cómo crees tú que se sienten los aliados internacionales que se enteran por las redes sociales en el mes de mayo que hay un proceso de negociación auspiciado por Noruega que lleva 5 meses? ¿Cómo crees tú que se sienten? ¿Cómo crees tú que nos sentimos los venezolanos? Eso es un desvío de la ruta y eso desde luego hizo que la fuerza que llevábamos se retrocediera. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento no es decir, bueno, como nos desviamos de este camino, seguimos por el camino equivocado. No. Hay que corregir los errores y tomar el camino que es.
y dejar a esos exdiputados en la Asamblea Nacional y pretender que van a imponer un sistema, una elección parlamentaria porque esto es lo que hay. Y con lo cual reconoces el régimen de Maduro, reconoces a la Constituyente, reconoces el Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, reconoces un CNE legítimo y contribuyes además a la cohabitación, porque ¿qué más normalizador hay para el mundo que una elección? Le estamos diciendo que estamos en un conflicto no convencional, que hay un régimen usurpador que no reconocemos, que ese TSJ es írrito, ilegítimo, y van a aceptar un proceso electoral en esos términos. Entonces, digan, si van a definitivamente desconocer el estatuto de la transición, que lo digan de una vez, que lo digan, para que los venezolanos sepamos dónde estamos parados. Eso es lo que estamos pidiendo, Fernando. ¿Qué va a ser el partido donde usted milita, Vente Venezuela, el 5 de enero? ¿A quién va a apoyar? En primer lugar, los diputados de la fracción 16 de julio, que incluye a los diputados de Vente, son autónomos en sus votos, no siguen órdenes. La Constitución, claro, pero así lo establece. Siempre hay una línea, ¿no? Política. Por supuesto que hay un acuerdo porque somos coherentes. Pero ¿cómo va a votar cada diputado? Se lo tienes que preguntar a ellos, yo no voy a hablar por ellos. Pero ellos han dicho una cosa que además a mí me ha generado una enorme admiración. En primer lugar, el 5 de enero de este año, del 2019, la fracción 16 de julio no votó por Edgar Zambrano a la vicepresidencia de la Asamblea, no votó por Stalin González a la vicepresidencia de la Asamblea. Votó de manera condicionada a favor de Juan Guaidó a la presidencia de la Asamblea Nacional, acompañado o planteando que se siguiera una ruta que efectivamente es el camino del 233. La fracción 16 de julio, el martes pasado en la sesión de la Asamblea Nacional, anunció que ellos están evaluando la situación actual y unas condiciones. Ellos leyeron unas condiciones. A partir de las cuales ellos votarían por quien cumpliera el respeto al Estatuto de la Transición, la ruta del 233, la defensa de la Asamblea Nacional. Entonces, corresponde a ellos decirle al país, finalmente, después de su deliberación, el 5 de enero, cómo van a votar. Pero si algo, creo yo, que el ¿Cuál país, es la opinión de María Corina? Que seguramente es muy importante en esta fracción. El problema del 5 de enero no van a ser los votos de la fracción, que son un número menor. Pero ya va, lo importante es que el 5 de enero van a votar un grupo grande de exdiputados del PSUV, que esta directiva les abrió la puerta de manera ilegal, inconstitucional, y los está poniendo a votar. Entonces, ¿quién es el que está entregando la presidencia? Por favor, Fernando, tenemos que hablarle al país con claridad. Pero son minorías. ¿Cuántos son? Son 53 diputados, creo. Y la fracción 16 de julio son 5. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Yo no sé si son o no minoría. Lo que yo sí sé es que aquí no habría ningún problema en esta discusión y este riesgo que hay ahora de la continuación o no de la presidencia interina si esos diputados no estuvieran en la Asamblea Nacional, ¿o no? Pero yo te lo pregunto porque las minorías, a las minorías, según el acuerdo al que se llegó en el Parlamento, este quinto año de legislación en la Asamblea Nacional, le tocaría a las minorías ser la junta directiva. Eso es verdad. Eso es verdad. Por eso te pregunto tu opinión. O sea, debería estar, por ejemplo, alguien de 20 en la directiva. Si cumplieran los acuerdos, sería así. El problema es cuando no se cumplen los acuerdos, ni siquiera en el seno de los propios partidos de oposición. ¿Cómo crees que cierra la opinión de los países que apoyaron desde el principio del planteamiento de Juan Guaidó hasta hoy? Estados Unidos la semana pasada dijo algunas cosas y se retractaron, recogieron, volvieron a lanzar otra opinión y finalmente la que queda es la opinión del secretario de Estado, ¿no? de Mike Pompeo, que fue como el que cerró. Seguimos apoyando a Juan Guaidó. Yo estoy convencida que para los países de Occidente y en particular aquellos que están más afectados por el drama venezolano, y me refiero obviamente a Colombia, Brasil, a Holanda y los Estados Unidos, Venezuela es y seguirá siendo una absoluta prioridad hasta que no se resuelva el problema. Esos que dicen, tiraron la toalla, pasaron la página, eso no existe, Fernando. O sea, porque no es un tema ni siquiera, digamos, de solidaridad humana. No, esto es un tema de la seguridad nacional de esos países. Aquí está en juego la seguridad nacional de Brasil,
de Holanda, de Estados Unidos y de Colombia, punto. Y entienden que tratándose de un sistema criminal, su naturaleza es expansiva, no la puedes contener dentro de las fronteras. Entonces, simplemente es una prioridad. Creo que hay una gran decepción, como también la hay en la sociedad venezolana, porque han habido acciones contradictorias en los términos que antes describíamos y creo que no ha habido claridad en el manejo de la información y la estrategia. Y para que un proceso de esta naturaleza, que sin lugar a dudas es muy complejo, estamos hablando de un conflicto no convencional que se lucha en muchos planos y a veces estamos muy acostumbrados a los conflictos tradicionales y que básicamente se daban solo en el terreno y entonces la gente banaliza y dice, es que ustedes están pidiendo que vengan los Marines, por Dios. Eso no solo es una banalización, eso es una ridiculez y eso es una ofensa a un país que está tan urgido, tan desesperado porque esto cambie. Estamos hablando de un conflicto no convencional que se lucha fundamentalmente en el plano de la inteligencia, de los mercados globales, del ciberespacio, de la opinión pública, de la justicia internacional y de la policía internacional. Por eso es tan importante lo del TIAR, porque aborda todos estos temas que todas estas dimensiones o planos que he mencionado. Y también el último pronunciamiento de la Corte Internacional. Sin lugar a dudas, porque es lo que te está diciendo, esto es en serio. Cuando los cubanos o los rusos dicen, no, esto es puro bluff, el mundo no va a hacer nada. No. Está haciendo y va a hacer mucho más. Ahora, para que sea realmente efectivo y digamos, se articule las acciones externas e internas y se impongan los tiempos de los venezolanos, tiene que haber una dirección política realmente confiable a todas las partes. A todas las partes. Y si tú tienes, de alguna manera u otra, infiltrada esa dirección política, por gente que está cercana o tocado por el régimen y sus mafias, obviamente no existirá confianza y no va a haber efectividad. ¿Entiendes a lo que me refiero? Por lo tanto, yo sí creo que el balance final es que también nos permite entender que para que el remate final frente a la tiranía sea efectivo, tú tienes que tener una dirección política libre de mafia, libre de corrupción, libre de complicidad. Y eso implica, obviamente, personas de muchos sectores, porque yo sí quiero dejar algo claro. Yo considero que en todas las organizaciones civiles y políticas en nuestro país hay gente honorable, hay gente que yo respeto, yo no generalizo, pero indiscutiblemente. Han habido organizaciones cuya dirección política y sus decisiones han sido contrarias a los intereses de Venezuela, que no es otro que Maduro y sus mafias se vayan ya. Fíjense, por último, cuando sale Humberto Calderón Berti de la embajada en Colombia, inclusive se llegó a decir que había sido por amistad con usted, que la cercanía de Calderón Berti con usted habría generado la grieta entre Guaidó y el embajador y su salida de allí. Pero Calderón dijo algunas cosas en aquella rueda de prensa que creo que vio todo el país, que había gente que estaba detrás de Guaidó, que Guaidó no era el que mandaba. Palabras más, palabras menos. ¿Usted cree que eso es así? ¿Que quien gobierna no es Juan Guaidó? ¿Quién gobierna? ¿Leopoldo López? Yo empiezo diciéndote que efectivamente tengo un gran respeto por el embajador Calderón Berti y estimo que es recíproco y eso me enorgullece. Ahora, creer que el embajador Calderón o mi persona actuamos de espaldas y escondidos es no conocernos ninguno de los dos. Y el país sabe cómo yo procedo. Y yo en privado digo lo mismo que digo en público. Y en primer lugar debo decir que me alegro y creo que es muy necesario que cualquier acto de corrupción, salpique al que salpique, salga a la luz pública, lo que sea. Y si son investigaciones serias, como ha hecho Armando Info, o ha hecho Panam Post, o ustedes, o cualquier otro, es un error aquellos que dicen que eso beneficia al régimen. Al contrario. Lo que beneficia al régimen es que hayan actos de corrupción de gente que se dice de oposición. Que haya silencio. Y mucho más que se pretende enterrar. Porque entonces, si hay una estructura de corrupción, tú estás neutralizando a personas clave.
sea en la política, sea en los medios de comunicación, sea en el sistema financiero, sea en las universidades, sea donde sea. Entonces, si hay actos de corrupción, tienen que salir para afuera. Y eso, lejos de perjudicar, ayuda porque lo empiezas a desmontar. Entonces, honestamente, creo que si hay un acto de corrupción que el señor, que el embajador Calderón conoció o cualquier otro, tienen que denunciarlo. Encubrirlo, eso sí sería favorecer al régimen. Esa es mi posición. Y con respecto a lo que él dijo sobre el poder de este lado, el poder político al menos. Mira, yo no sé con base en qué asesoría o información toma las decisiones Juan Guaidó, no lo sé. Sí creo que han habido, digamos, fuerzas o que lo han persuadido de cometer o de tomar decisiones que yo considero realmente erróneas y graves, como fue el diseño y el formato del 30 de abril, que implicaba ir a una especie de transición con los jefes de las mafias, judicial y militar, formando parte de esa transición. Tú me dirás, si tú tienes al jefe de la mafia, militar, judicial y financiera en un gobierno de transición, si allí se van a tomar las decisiones para limpiar la justicia, para que haya un sistema judicial que vaya contra los intereses y el dinero de quienes conforman ese gobierno de transición. Por favor, el país eso lo tiene clarísimo. Aquí una transición tiene que ser, insisto, libre de todas las mafias, las del color que sean, y desde luego con un proceso de transmitir confianza y justicia para que el país pueda realmente reencontrarse y eventualmente haya reconciliación entre sectores. Pero eso sí, primero la justicia. Cualquier acuerdo, Fernando, que pisotee la justicia, créeme, no es sostenible y no traerá la paz para nuestro país. Por el contrario, aquellos que se han robado plata de los venezolanos y que hoy están creyendo que van a convertir la transición en una transacción para, ¿sabes?, protegerse detrás de la impunidad y que no le toquen su plata, sus privilegios, sus intereses, que se preparen. Porque el dinero que se han robado, lo tengan donde lo tengan, lo vamos a ubicar y lo vamos a traer de regreso para reconstruir a Venezuela. Y solo así podremos ir hacia un país que establezca unos pilares republicanos y éticos muy sólidos. Porque al final esto es una lucha eminentemente ética, existencial, espiritual, y por eso la vamos a ganar. Y si un mensaje yo quiero decirle a los venezolanos hoy, si algo les quiero pedir que nos los grabemos en el corazón, es que estos criminales los vamos a sacar, La fuerza la tenemos nosotros, no lo que quieren hacernos creer. Que aquí no hay fuerza, que hay que resignarse, que el país se está normalizando, y entonces hablan de créditos como el de la CAF para el sector eléctrico, de darle a las empresas petroleras el manejo de sus yacimientos, de los campos, etcétera, o de petróleo por alimentos, y obviamente una elección parlamentaria. Nada más normalizante, como si aquí no pasó nada, y mientras tanto el país se muere de hambre y se desangra. Mientras unos están muy contentos con sus acuerdos políticos y te plantean una cohabitación que yo la llamo criminal, porque no es una cohabitación política, es una cohabitación con mafias que están matando a Venezuela. Eso no lo vamos a tolerar, no lo vamos a permitir, no nos van a silenciar. Gracias por habernos atendido. Gracias a ti, Fernando. Bien, allá escuchaban María Corina Machado desde la sede de su partido, acá, 20 Venezuela, acá en la ciudad de Caracas. Con ustedes será hasta la próxima.